Muy buenas tardes, mi nombre es Américo Pilman y a nombre de la plataforma virtual Sociólogos Peruanos les damos la más cordial bienvenida al ciclo de presentaciones denominado Aportes Sociológicos. De esta manera, Sociólogos Peruanos inicia su tercera edición del ciclo de presentación y difusión de investigaciones y publicaciones sociológicas que están siendo narradas por sus propios autores y comentadas por destacados colegas. En esta oportunidad es para mí un honor presentar la obra de Luis Miguel Lazo López denominado Sociología aquí y ahora, sociólogos y sociología en la sociedad contemporánea. Luis Miguel nos presenta a través de sus 134 páginas que consta su libro Sociología aquí y ahora una reflexión sobre la situación actual de la sociología y por supuesto de los sociólogos. Asimismo, describe lo que es el oficio del sociólogo, haciendo una reflexión entre lo que es la sociología como ciencia y la sociología como profesión. Antes de darle pase a nuestro amigo Luis Miguel, presentaré un breve resumen de su hoja de vida. Comenzaremos diciendo que Luis Miguel es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional del Centro del Perú, magíster en Administración de la Educación. Tiene una segunda especialización en Didáctica Universitaria en Educación y Ciencias Humanas. Es docente en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Actualmente es gerente de IMACER, Tuki SAC, autor de los libros Sociología aquí y ahora, La generación Wi-Fi, Hagamos hora y Un choque y fuga. Cuenta con varios artículos, ensayos y ponencias publicados en diversos medios, tanto físicos como digitales. Ha brindado charlas, talleres, capacitaciones y conferencias en colegios, instituciones públicas y privadas, universidades e iglesias. Ha producido videos de capacitaciones publicadas en YouTube que tienen varios seguidores. Esa es la presentación resumida de nuestro amigo Luis Miguel, a quien damos la bienvenida. Luis Miguel, buenas tardes. Adelante, Luis Miguel. Muy bien, vamos a comenzar la presentación de este libro y antes de comenzar quiero agradecer a Sociólogos Peruanos por la invitación de hacer esta presentación virtual del texto que publiqué en físico el año 2018. Acá tenemos el texto en físico titulado Sociología aquí y ahora. Es un texto básicamente de teoría sociológica y de crítica sociológica y trata de abordar diferentes tópicos sobre la sociología en la actualidad. Entonces, el día de hoy estamos para presentar así a grosso modo cuáles son los puntos centrales, el planteamiento central que trata o que aborda este texto y cuál es el valor para la sociología y para los sociólogos en la actualidad. Tanto un valor no solo de crítica o de teorización, sino también un valor
que pueda de alguna u otra manera ayudar a los sociólogos y a la sociología en el ámbito profesional y en el ámbito científico. Recordemos que la sociología es una ciencia social y tiene que forjar una base epistemológica y una base metodológica para este propósito. Así que estamos aquí para presentar el libro, así que no se despeguen, que vamos a continuar con la presentación de este texto, Sociología aquí y ahora, una presentación virtual. Muy bien, ahora vamos a presentar ya en términos puntuales y un poco al detalle en qué consiste este texto que tuve la oportunidad de publicar hace algunos años atrás, titulado Sociología aquí y ahora. He preparado un pequeño material, como ustedes pueden presenciar ahí, una pequeña diapositiva para que no solo sea un discurso, ya que quizás muchos no tienen acceso al texto, no solo sea un discurso de mi parte, sino también existe un material un poco sistematizado de los planteamientos centrales que tiene el texto y así a todos los que están escuchando en esta hora puedan servirles como categorías, teorías, aparatos teóricos o instrumentales en el ámbito de la sociología. Entonces, por eso hemos preparado un material, Sociología aquí y ahora, sociólogos y sociología en la sociedad contemporánea. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva para ir explicando a grosso modo. Lo primero que quiero dar a conocer así a grosso modo es que este es el texto número 4 que he publicado. Como pueden ver ustedes ahí, tenemos por un lado, el 2015 se publicó Un choque y fuga, un pequeño ensayo que habla sobre las relaciones de pareja de los jóvenes desde un punto de vista sociológico. Tenemos también el libro que publiqué el 2016, Hagamos Hora, también un ensayo sociológico. El 2017, La generación Wi-Fi, que es un conjunto de artículos sobre diferentes tópicos juveniles relacionados a la sociedad de la información. Y finalmente el texto que nos convoca en esta hora, titulado Sociología aquí y ahora, que es el libro un poco más trabajado, más teórico y de aporte sociológico para el contexto actual. Quiero comenzar con una frase, con una afirmación, con un adagio, con una máxima de quien en vida fue un maestro mío, un mentor y también un amigo de la sociología, profesor de la Universidad Nacional del Centro del Perú, ex profesor, claro está, falleció el año 2017. Fue, para los que me están escuchando y también para nuestro comentarista, para el sociólogo José Luis López Guainate, él fue nuestro maestro, fue nuestro mentor, fue una persona que siempre aportó en la sociología y desde mi punto de vista fue la base motivacional para poder yo desarrollar sociología y escribir este texto, ¿no? Y ahí tenemos una de sus máximas, que era bien recurrente en su persona y en la Facultad de Sociología. Dice él, la sociología, si es real, posee siempre un componente crítico. Desde esta plataforma de un componente crítico es que se plantea el libro Sociología que hay ahora, porque se hace una crítica a la sociología actual desde un punto de vista epistemológico y teórico, para después plantear alternativas más metodológicas. Entonces, si no hay una posición crítica, no se puede hacer sociología. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos del pensamiento crítico, de una posición crítica, no hacemos simplemente referencia a un cuestionamiento o a una protesta o a un punto opuesto que uno pueda tener sobre algún tema en particular, sino también nos estamos refiriendo de pasar de la protesta a la propuesta en términos políticos, para dejarme entender de que yo cuestiono, yo critico, pero también presento una alternativa, una reflexión, una teorización, un postulado, una tesis con respecto a la crítica que estoy haciendo. Entonces, de este principio del componente crítico es que nace el libro Sociología aquí y ahora, que es parte de la inspiración, de la motivación y de la formación que tuvimos en la sociología en términos generales y que el doctor Ramiro Torres Nava en vida fue de gran relevancia para mi persona y también para José Luis López, que es nuestro comentarista de este texto. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Quiero comenzar con una cita textual de un libro clásico que se publicó en 1970 y que también en el texto lo pueden encontrar. El libro se titula Sociólogos y Sociología, del sociólogo francés Carlos Moya.
Y él nos dice lo siguiente, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, dice, la pregunta es, ¿qué es la sociología? Es una pregunta recurrente quizás hasta nuestros días, porque conocen, la sociedad en general conoce la psicología, la administración, la ingeniería, la medicina, profesiones diversas que existen, pero como que, como que cuando se habla de sociología no hay una idea clara y precisa, como que no es una ciencia muy popular, muy conocida, ¿no? Y Carlos Moya al respecto nos dice, tiene una respuesta inmediata en términos positivos, sociología es lo que hacen los sociólogos. La respuesta en cuestión disuelve el viejo planteamiento que encadenaba el desarrollo científico de una disciplina a su litúrgica legitimación académica concebida como la fundamentación metodológica de la misma. En otra parte nos dice, sociología es la actividad científica que cumplen los sociólogos. Pero lo que más me interesa en esta cita y que está en el libro citada en más de una oportunidad, más de un capítulo, es lo siguiente. Sociología es lo que hacen los sociólogos. Entonces es una pregunta bien quizás sencilla, pero a la vez puntual y a la vez reveladora porque nos da o nos lleva a entender lo siguiente. ¿Qué es lo que hacen los sociólogos en la actualidad? Tanto en el ámbito profesional, en el ámbito científico, académico, en lo político, en la gestión pública, etcétera, ese hacer, esa praxis profesional diaria, científica, técnica diaria, da a conocer qué es la sociología en la actualidad, porque por un lado la sociología, desde los planteamientos básicos de los teóricos, desde Augusto Comte, Durkheim, Marx, Weber, etcétera, dieron los planteamientos teóricos epistemológicos de lo que conocemos como sociología, como ciencia social, pero de un tiempo a esta parte, ¿cómo es que se encuentra la producción sociológica, tanto profesional como científica, en la actualidad? Entonces, Carlos Moe va a decir, para partir de una idea principal, sociología es lo que hacen los sociólogos. Y a partir de este principio es que en el libro se detalla, a partir de una serie de autores, qué es lo que va a ser la sociología en la actualidad, cómo se encuentra y qué es lo que debería de ser la sociología del aquí y el ahora. ¿Cuál es el propósito del libro? Que tuvieron la oportunidad de escribir. El libro busca básicamente ser un aporte significativo a la sociología de la sociología. Ojo con este concepto, que también últimamente se acuñó en el último texto de la Asociación Latinoamericana de Sociología, se puso ahí sociología de la sociología, porque partimos de dos aportes aquí, de Alvin Gardner, que es un sociólogo norteamericano que falleció ya hace algunos años atrás, y del sociólogo francés Pierre Bourdieu, sociólogo europeo, que ambos en diferentes tiempos, en diferentes textos, escriben o hacen referencia a la sociología reflexiva. Aquella sociología reflexiva hace alusión a, al siguiente principio, de yo antes de hacer un análisis de los problemas, fenómenos y hechos sociales como tal, como la delincuencia, la violencia contra la mujer, la corrupción, la pobreza, etcétera, diversos problemas que existen en nuestra sociedad, ellos plantean que antes de hacernos esa pregunta y buscar las respuestas a estas problemáticas, hay que hacer una sociología de la sociología, una sociología reflexiva, que da a conocer cómo nos encontramos como sociólogos en la labor praxis técnica, profesional, académica, científica. ¿Cuál es, cómo nos encontramos en la actualidad? Es como un diagnóstico, es como hacer una reflexión del aquí y el ahora, del tiempo y del espacio en el cual nos encontramos. Entonces, el propósito del libro era aportar a la sociología de la sociología, es decir, a un cuestionamiento, a un entendimiento, a una comprensión de cómo se encuentran los sociólogos y la sociología en la actualidad, pero no desde mi punto de vista simplemente, o no desde lo que yo creo, o desde mi opinión simple, sino argumentado con lo que han dicho muchos sociólogos o lo que han escrito muchos sociólogos desde hace algunos años atrás hasta nuestros días, los sociólogos de gran relevancia mundial, ¿no? Pero tomamos como colchón teórico o como base epistemológica categórica a Alvin Gardner, sociólogo norteamericano, y a Pierre Bourdieu, sociólogo francés. Eso es a grosso modo el propósito del libro. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Acá tenemos, me he dado la tarea de buscar las fotos y de los sociólogos que cito en el libro. Cito más sociólogos, dicho sea de paso, pero estos son los fundamentales, un poco para que los que me están escuchando puedan tener una idea y ir a la fuente de estos autores de gran reconocimiento mundial. Pierre Bourdieu, como ya lo mencioné, a Alvin Gardner, a Aníbal Quijano, sociólogo peruano que hace poco falleció, que ha sido reconocido como uno de los sociólogos
quizás sociólogos de mayor relevancia en el Perú. César Germaná, tenemos a César Germaná, profesor de San Marcos, que ha escrito diferentes polémicas sobre la sociología como ciencia y como profesión. Tenemos también a Carlos Moya, que ya lo hemos mencionado, haciendo referencia a que él afirma o señala que la sociología es lo que hacen los sociólogos. A Anthony Giddens también lo abordamos desde su libro en defensa de la sociología, a Simon Bauman y su libro ¿Qué es realmente, para qué sirve realmente un sociólogo? Raymond Boudon, Francois Dubet y Bernard Laire, que en su gran mayoría son sociólogos europeos, ¿no? Entonces, estos son los sociólogos que estamos citando en el libro, también citamos a Thomas Kuhn, algunos filósofos de la ciencia, filósofos en general y otros autores más. Pero es importante que si vamos a hablar de sociología desde un punto de vista epistemológico, hay que tener una base teórica seria, compleja sobre esto, para después ir a una aplicación más contextual, más del tiempo del aquí y el ahora, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisar esta referencia de los sociólogos que citamos en este libro, Sociología aquí y ahora. Muy bien, ahora aquí me he tenido la necesidad de puntualizar algunas ideas centrales en el cual se concentra el texto que hemos escrito y que ahora estamos presentando. Entonces, ¿qué es la sociología de aquí y de ahora? Alguien me preguntará, ¿no? Entonces, la sociología de aquí y ahora es básicamente una reflexión, ya lo venimos diciendo, una sociología reflexiva. Es un análisis también, teniendo en cuenta el significado cognitivo de que es un análisis del todo y sus partes y entender la dinámica sistémico general de un hecho o fenómeno. Es un diagnóstico, es una evaluación, es una investigación, es una crítica y observación de cómo se encuentra la sociología en la actualidad, a partir de la base de los sociólogos que hemos mencionado y de mi aporte personal. ¿Cómo es que se encuentra la sociología en la actualidad? Esa es una pregunta bien amplia, ¿no? La sociología en la actualidad en la ciencia y en la profesión. Cuando hablo de la profesión me refiero al ámbito de la gestión pública, del gobierno local, de los programas sociales, en todos los ámbitos en los cuales el sociólogo se desempeña y en los cuales también debería de desempeñarse. Y también en el ámbito científico ya me refiero a la academia, a la producción de conocimientos científicos de las problemáticas sociales. Entonces eso nos habla de una sociología reflexiva del aquí y el ahora. En otras palabras, la sociología del aquí y el ahora es la construcción teórica analítica de una sociología reflexiva de nuestro espacio y tiempo. Podríamos decir también entonces que se trata de una introversión personal de cómo estamos como ciencia social. Y digo como ciencia social porque tenemos una gama de ciencias sociales en la actualidad. Tenemos la antropología, tenemos trabajo social, tenemos ciencia de la comunicación, entre otras ciencias sociales que abordan la problemática de las sociedades en general. ¿Cómo se encuentra la sociología como ciencia social? Hace referencia a cómo estamos en producción científica, en producción de conocimiento científico. Es ser conscientes también de lo que está pasando en la actualidad, más allá de análisis de los problemas sociales, de lo que está pasando en los sociólogos. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestra condición actual, no? Como resultado de una construcción histórico-social de la sociología, porque hay un libro de Imelda Bella Centeno que se escribió en el Perú hace algunos años atrás, titulado La construcción social de la sociología, donde ella hace un repaso histórico de cómo se inició la sociología hasta nuestros días y cómo es que se ha desplegado. Hace un repaso bien teórico, bien detallado, y tomando este principio es que la sociología del aquí y el ahora es resultado de toda esta construcción social que hemos tenido como ciencia, ¿no? Entonces diríamos también que el aquí y el ahora hace referencia al espacio y tiempo que se está viviendo en el presente, el momento, proceso o instante actual y sus condiciones existenciales, reales, contextuales y ontológicos. Esto haciendo referencia a la realidad filosófica de las ciencias sociales. Entonces, ¿cómo nos encontramos en la actualidad? El espacio y tiempo. Es como decir que hoy estamos en un contexto de crisis sanitaria, de crisis global sanitaria por el COVID-19. Hay científicos que han abordado, que están tratando de buscar la vacuna, hay cientos de laboratorios, los políticos, en el ámbito económico, cultural, etcétera, educativo, se está haciendo un diagnóstico, se está reconstruyendo, rediseñando la forma en cómo se va a trabajar, cómo se va a abordar esta nueva realidad o nueva normalidad o nueva convivencia, como se le ha llamado. De la misma manera,
cuando hablamos de sociología del aquí y la ahora, estamos hablando de hacer un diagnóstico, de una reflexión de cómo nos encontramos en la actualidad para poder ver las debilidades y poder construir cosas mejores para el presente y para el futuro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y esto nos lleva, y como en el libro lo vamos a conocer, a un aporte a la sociología reflexiva que ha desarrollado por un lado Pierre Bourdieu, que ha desarrollado por un lado Alvin Gardner y que lo han desarrollado diferentes sociólogos más, ¿no? Pero me concentro en estos dos por su aporte más categórico y literal de esta categoría, ¿no? Entonces, ¿qué es la sociología reflexiva a la cual apuntamos con la sociología del aquí y ahora? Es hacer una sociología de la sociología, un socioanálisis. Eso también lo menciona literalmente Pierre, un socioanálisis del oficio o quehacer del sociólogo en el aquí y el ahora. Ahora, esto del aquí y el ahora, quizás no lo dejé entender desde un inicio, el aquí hace referencia al espacio y el ahora hace referencia al tiempo. Todo ser humano, todo hecho social, y la sociología y los sociólogos como tal, se desenvuelven en un espacio y un tiempo, en un aquí y en un ahora. Y cuando hablamos de aquí, entonces en el Perú, por ejemplo, ¿cómo está la sociología peruana? ¿Cómo está la sociología latinoamericana? ¿Cómo está la sociología en el mundo, en Europa, en Asia? ¿Cómo está la sociología en Lima, en la ciudad de Huancayo, etcétera? A eso apunta la sociología reflexiva. Si no hacemos una reflexión, no podemos plantear cosas mejores analizando los problemas que tenemos. Por eso decimos que es una reflexión que hace el sociólogo sobre la sociología actual. Esta reflexión sociológica debe comenzar con el mismo sociólogo, aunque parezca algo contradictorio, algo simple o sencillo para algunos. Es que mucho tiempo hemos teorizado, hemos investigado, hemos criticado, nos hemos puesto a analizar la sociedad y los problemas que tiene, y lo cual creo que está bien, pero hay que comenzar, creo yo, por el ser de la sociología, ¿no? ¿Cómo estamos como sociólogos? ¿Cuál es el ser, el saber y el ser de la sociología? Que más adelante te lo voy a explicar. Entonces, implica una reflexión personal del sociólogo como tal y su praxis profesional y científica. Por lo tanto, también la sociología reflexiva es ser críticos, por un lado, desde el punto de vista que ya les expliqué, la crítica, no solo cuestionar, sino también proponer, ser racionales, trasladando la herencia de la modernidad y la ilustración de la filosofía de las ciencias, y científicos, aspirando a construir conocimiento científico, no solo positivista, o no solo dentro del debate de los paradigmas de la epistemología de la actualidad, sino multiparadigmático y también interdisciplinario e incluso transdisciplinario en el ámbito de la ciencia. Y epistemológico, porque como lo dice Pierre Bourdieu y como en los ensayos que ustedes van a revisar en el libro, o se inicia con un ensayo de Pierre Bourdieu con una base epistemológica, con una base de la teoría del conocimiento sociológico. Entonces, implica, por lo tanto, aspirar a construir un derrotero científico dentro del ámbito de la sociología, que sea objetivo, que sea real y que sea trascendente sobre las sociedades en la actualidad. El libro, como los que ya lo tienen, los que lo van a obtener, todavía no existe la edición digital, lo estamos mejorando para una edición digital, pero sí existe la edición física. Ustedes van a poder ver ahí quizás, no sé si se mira, pero ya posiblemente se podría hacer. Consta de una serie de capítulos. El primer capítulo es el oficio del sociólogo, un quehacer que incomoda según Pierre Bourdieu. Ahí teorizamos todo lo que es el oficio del sociólogo desde Pierre Bourdieu. El siguiente capítulo es la descomposición de la sociología en Anthony Giddens y Raymond Boudon. Hablamos de este proceso de descomposición que existe en la sociología a partir del aporte de Giddens y de Boudon. El tercer capítulo es la sociología como ciencia y como profesión en César Germana. Aquí desarrollamos los trabajos que por muchos años ha venido trabajando el sociólogo peruano César Germana con respecto a hacer la tipología entre una sociología como profesión y una sociología como ciencia. Y el cuarto capítulo es Crisis de paradigmas en las ciencias sociales de Tomás Kuhn a Aníbal Quijano. Un poco recogemos los aportes epistemológicos de este filósofo Tomás Kuhn y cómo es que Aníbal Quijano lo contextualiza a las ciencias sociales y a la sociología en términos particulares. El quinto capítulo es ¿para qué sirve la sociología y el sociólogo?
Es una pregunta que lo respondemos a la luz de los planteamientos de Bernard Laire, sociólogo europeo, Simon Bauman y Francois Touvet, que en diferentes escritos, textos, literalmente ambos escritos, textos referidos directamente a este tema, es que argumentamos este capítulo. Y el capítulo número 6 es Crisis y Sociología Reflexiva según Jordi Pigen y Alvin Gardner. Aquí tomamos a un filósofo social, Jordi Pigen, y Alvin Gardner para hablar de la sociología y la crisis reflexiva en la actualidad, cómo es que se encuentra. Y finalmente, que ahora voy a pasar a explicar el último capítulo, que es el capítulo más importante, la sociología del aquí y del ahora, en donde se plantea, citando o recordando a Mario Bunge y su libro El ser, el saber y el hacer, ¿qué es el ser de la sociología? ¿Qué es el saber y el hacer de la sociología? ¿No? El ser de la sociología, aquí lo he puntualizado para hacerlo más didáctico, es el sociólogo, el que es el ser de la sociología es el mismo sociólogo, para resumirlo, el que estudió, el que se preparó, el que trabaja, el que investiga, el que se desenvuelve en el ámbito profesional y aporta la sociología en la ciencia, en la profesión. En otras palabras, el ser es el sociólogo como tal, la persona que estudia sociología, el que es sociólogo por formación y todo lo que hace o deja de hacer en su ámbito profesional, en su ámbito cotidiano, en su ámbito científico también. Entonces, el ser la sociología es el sociólogo y nosotros partimos de que es importante hacer esta sociología, la sociología, porque si hay problemas en la formación, en las universidades, en las maestrías, en lo académico, si hay problemas en la formación del sociólogo como profesional, va a haber, por lo tanto, falencias en su praxis profesional y científica. Entonces, para nosotros el punto crítico, la matriz, la base, el fundamento, el rudimento de la sociología es analizar el ser, analizar al mismo sociólogo. Entonces, en la sociología lo más importante no es, quizás hasta alguien lo ha dicho, no lo sé, pero no es los problemas sociales como tal, no es el problema que existe, el objeto, la ciencia, sino es el mismo sociólogo. Y ahí citamos a Gastón Bachelard, un filósofo de la ciencia, entre otros, que hablan de la función clave y fundamental del que genera conocimiento, del científico, del hombre de ciencia, del intelectual que está generando conocimiento, y en este caso, del sociólogo y su valor en el conocimiento que está generando, porque regresemos a lo que decía Carlos Moya, este sociólogo, sociología es lo que hacen los sociólogos. Podemos tener teoría, podemos tener un montón de metodologías, paradigmas, pero al fin y al cabo, cómo es que se está desarrollando la sociología en la actualidad es lo que hacen o dejan de hacer los sociólogos en la sociedad. Por eso es que para nosotros el ser de la sociología es básico y fundamental en una sociología del aquí y del ahora. Pasamos a la siguiente diapositiva. Del ser, que es el mismo sociólogo, vamos al saber. Y cuando hablamos ya del saber, estamos hablando de toda la aptitud, la capacidad, la habilidad, el conocimiento, todo ese bagaje intelectual, todo ese conocimiento, todo ese conjunto de saberes que tiene el sociólogo, tanto en el ámbito profesional, en la gestión pública, en los programas sociales, en las ONGs, etcétera, y tanto en el ámbito intelectual de la producción de artículos científicos, de la generación de conocimiento científico. ¿Cuál es ese bagaje, el conocimiento que tiene el sociólogo, el saber? Por eso lo ponemos ahí. Se podría decir, si hablamos en términos educativos, también se habla de las competencias, no de la competitividad, que es algo distinto, sino de las competencias, desde lo que señala Sergio Tobón, de qué son las competencias, cuáles son las competencias que tiene el sociólogo para realizar su quehacer, valga la redundancia, como sociólogo, ¿no? Es decir, su labor, su oficio, su servicio y su función que le es inherente por su identidad y por condición como ciencia social o como sociólogo. Entonces, en el libro ustedes van a encontrar que se hace una diferencia entre, se hace una puntualización de qué es oficio, desde lo que habla Pierre Bourdieu, y qué se entiende por servicio y función en el ámbito de la sociología, porque al parecer puede ser algo instrumental, no necesariamente es instrumental, puede ser algo más epistémico y metodológico cuando hablamos de la sociología y lo que hace. El saber entonces también tiene que ver con delimitar dos tipos o cierto, ¿cómo se dice? En la sociología como ciencia y como profesión. Entonces hablamos de que se tiene conocimiento científico, pero también cuál es el conocimiento técnico que se tiene instrumental.
se tiene un conocimiento cognitivo, teórico, pero también cuál es el conocimiento de la praxis, lo empírico, lo teórico y lo práctico, en otras palabras, deben ir de la mano. Entonces, tanto lo explicativo también como lo aplicativo. En otras palabras, estamos hablando de que el saber no solo se limita a la investigación, a la teorización, a lo epistemológico, a lo teórico, sino también implica el conocimiento que se tiene en el manejo de instrumentos, de herramientas para la intervención social. Y ya para ir cerrando ya esta breve presentación y pasarle a mi colega José Luis para que haga un breve comentario, el hacer de la sociología. Entonces hemos hablado del ser, del saber, y ahora hablamos del hacer, que es la parte ya meramente práctica, meramente ya profesional, meramente ya de aplicación social, de intervención social. Entonces aquí hablamos ya de cómo está el sociólogo en su despliegue de ejercicio profesional a diario. ¿Cuál es el impacto que tiene la profesión de la sociología del Perú, por ejemplo, en Latinoamérica? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el Colegio de Sociólogos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel latinoamericano? ¿Cómo es que la sociedad está acogiendo al sociólogo a partir de su praxis, de su desenvolvimiento, de su desempeño en los ámbitos en donde éste se puede encontrar o en donde éste pueda laborar? Entonces aquí estamos hablando del quehacer, de la utilidad, de la funcionalidad, del trabajo diario que hace el sociólogo como profesional y como científico también. La sociología, por lo tanto, sirve de diversas formas, ya sea a nivel profesional o científico, tiene una influencia y utilidad social. Esto también se visibiliza en el hacer del día a día que emprende el sociólogo. Para terminar, podría decir que se hace sociología no solo en la investigación e intervención social, sino también en todo tiempo. Somos sociólogos las 24 horas del día, como bien lo señalaban este sociólogo es William Mills, creo que es, no me recuerdo, el que escribió La imaginación sociológica, entre otros más, que hablan de que la sociología pues, es una profesión no solo técnica o externa a la personalidad de un individuo. eh, eh, Hay mucho que hablar de que el sociólogo no solo es en su trabajo, en la academia, en la universidad, etcétera, en la oficina o en el trabajo de campo, sino también sociólogo en su casa, en su relación de pareja, en su familia, con sus hijos. Somos sociólogos las 24 horas del día. Por lo tanto, la sociología del aquí y el ahora apunta a develar, a partir de una fundamentación teórica y epistemológica, cuál es el ser, el saber y el hacer de la sociología en la actualidad o en la sociedad contemporánea. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Luis Miguel, por tu exposición. Ahora es el turno de los comentarios a cargo de nuestro colega José Luis López Guainate. En referencia a él diremos que José Luis es licenciado en Sociología y cuenta con estudios de maestría en Gerencia de Prevención y Mitigación de Riesgo de Desastres por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido evaluador de la norma técnica denominada Promotor por la Gestión de Riesgo de Desastres. Ha sido líder del equipo de respuesta humanitaria de la ONG World Vision Perú durante el terremoto del 14 de agosto del 2016 en la provincia de Chivay, Arequipa. Ha sido coordinador nacional de operaciones de respuesta humanitaria de la ONG World Vision Perú durante la emergencia del Niño Costero del año 2017 y actualmente es coordinador de respuesta humanitaria de la asociación United Way para la emergencia por el COVID-19 en Lima. Ese ha sido, en resumen, su hoja de vida, y ahora sí le damos pase a nuestro colega José Luis. José Luis, bienvenido, adelante. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Mi nombre es José López, soy sociólogo por la Universidad Nacional del Centro del Perú de la ciudad de Huancayo. Pues bueno, ahora vamos a comentar y dar algunas apreciaciones sobre la publicación Sociólogos aquí y ahora del magíster Luis Miguel Lazo López, profesor de la Universidad Nacional del Centro y profesor también de otras universidades del centro del Perú. Pues bien, ahí me gustaría comenzar esta conversación un poco sobre un elemento importante que Luis Miguel habla en este texto, ¿no? Y que me parece sustancial para centrarnos en este problema. Él sostiene que la necesidad de este libro surge de una pregunta,
¿no? O surge de una reflexión en buena cuenta. Él dice que los sociólogos hacen más, pero piensan menos, ¿no? Es una frase muy fuerte, ¿no? Hacen más, pero piensan menos. Entonces, cuando leía esta frase, me ponía a pensar un poco cuál era el rol que los sociólogos estamos teniendo en la actual crisis que estamos atravesando no solo nuestro país, sino todo el mundo, la crisis por el COVID-19. Y efectivamente, ¿no? En esta crisis, un poco podemos entender que los sociólogos están haciendo mucho, pero están pensando poco. Estamos haciendo diferentes acciones operativas, prácticas de ejecución, pero no hemos reflexionado lo suficiente para saber si las acciones que hemos ido desarrollando son el mejor camino para colaborar con los esfuerzos que todo el país está realizando para enfrentar esta emergencia sanitaria. Pues bien, esto me sirve a mí como una puerta de entrada para comprender mejor el texto que fue publicado ya hace algunos años, pero que tiene total vigencia para entender el rol que estamos cumpliendo actualmente. El texto también inicia reflexionando sobre las crisis que estamos viviendo. Si bien ahorita es una crisis sanitaria, pero esta crisis ya viene desde hace mucho tiempo atrás. Hablamos de la crisis de la modernidad, hablamos de la crisis de las ciencias, hablamos de la crisis de las ciencias sociales y Luis Miguel habla también de la crisis de la sociología, ¿no? Una sociología que en cierta forma en algunos sectores y en algunos lugares ha renunciado a reflexionar y a pensar y se ha contentado solamente con actuar, con ser una sociología muy operativa, muy técnica, pero no necesariamente reflexiva. Y a partir de esto, Luis Miguel en el texto que nos presenta empieza a desarrollar diferentes ideas, siempre de la mano de autores potentes, de autores consagrados, de autores muy leídos a nivel global, ¿no? Entonces, una idea interesante con la que Luis Miguel comienza en este texto es con Bourdieu, un autor que todo sociólogo lo ha leído mucho o lo ha leído poco, pero definitivamente todo sociólogo sabe quién es Pierre Bourdieu. Y a partir de Pierre Bourdieu, lo que Luis Miguel plantea es de una sociología crítica, una sociología que no se detiene solamente, como dice Luis Miguel, en la protesta, sino reflexiona, analiza y plantea caminos para salir de los problemas en los que nos encontramos, ¿no? Entonces, en Pierre Bourdieu, Luis Miguel empieza a encontrar una salida y una reflexión de una sociología que no solamente se contacta con entender las cosas y saber cómo son, sino en plantear salidas, en plantear alternativas, en plantear canales por donde podemos desencadenar la acción, ¿no? Pero no solamente Luis Miguel nos dirá con Bourdieu que es necesario ser crítico y es necesario ser audaz en plantear alternativas para salir de los problemas, sino también, y ya de la mano de Anthony Giddens principalmente, lo que nos dice es también que debemos tener rigor, ¿no? Cuando a nosotros en sociología nos preguntan ¿y qué es lo que hacen los sociólogos o qué nos diferencia a los sociólogos de otras profesiones? Si finalmente todos podemos opinar de todos y el sociólogo también opina sobre muchas cosas, pero ¿qué hace diferente a un sociólogo, ¿no? Y Luis Miguel, de la mano de Giddens, sostiene que es el rigor metodológico, el rigor epistemológico que tenemos en sociología para poder dar una opinión sustentada, una opinión válida que escapa, y esto ya lo afirma Luis Miguel siguiendo a Germaná, que nos hace escapar del sentido común. Un sociólogo es sociólogo porque opina sí, pero porque opina bajo un rigor epistemológico que nos permite no dejarnos atrapar solamente por el sentido común, ¿no? Entonces, en el análisis que Luis Miguel realiza de la sociología, nos está hablando en este texto de retomar esta sociología, de retomar una sociología crítica que no se queda solamente en el entendimiento de los problemas, pero que también nos habla de una sociología que tiene que tener rigor para poder entender adecuadamente los problemas y no dejarse atrapar por el sentido común, que es lo que ocurre habitualmente, ¿no? Pero también nos habla
de unas nuevas, podríamos decirle, sociologías que van apareciendo sobre los diferentes problemas que estamos teniendo. Y sobre estas nuevas sociologías, por decirlo de alguna manera, es que Luis Miguel empieza a hacer su planteamiento de la sociología del aquí y ahora. ¿Qué significa esta sociología del aquí y el ahora? Entonces, básicamente, a mi modo de entender, esta sociología tiene que ver con la construcción individual del sociólogo. Cuando pensamos en la sociología, muchas veces hablamos de las teorías, de los conceptos, de las categorías sobre las cuales realizamos nuestro trabajo. Pero Luis Miguel plantea una herramienta más, un elemento de análisis más, que es la historia de vida del sociólogo en sí mismo, ¿no? Entonces, en el capítulo final, cuando Luis Miguel empieza a argumentar lo que es su sociología, él empieza trabajando una pequeña autobiografía, pero esta autobiografía no es solamente un elemento, digamos, decorativo de su texto, sino que en el análisis o en la exposición o presentación de su autobiografía, lo que Luis Miguel empieza a buscar es cómo se construye un sociólogo y cómo desde este proceso de construcción del sociólogo, él también puede utilizarlo para reflexionar, tomando, recreando las categorías que ya existen en la sociología. Entonces, no solamente si hacemos un recuento, podemos entender una sociología con un componente crítico, transformador. No solamente podemos entender la sociología desde un elemento eh, metodológico, riguroso, no solamente una sociología alejada del sentido común, sino también tenemos que pensar en la sociología como construcción de una persona o de una persona que tiene una historia de vida detrás, que tiene factores que han influido en él, elementos que han sumado para su proceso de formación. Este texto particularmente de Luis Miguel está dedicado al sociólogo Ramiro Torres, un profesor de la Universidad Nacional del Centro, sociólogo también, magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que durante el tiempo de enseñanza no solo compartió elementos conceptuales, ¿no? Llevamos con él teoría sociológica, recuerdo en la universidad, un profesor bastante estricto, bastante sesudo a la hora de desarrollar sus clases, muy leído, una persona muy leída, pero que definitivamente marcó en sus alumnos la forma de cómo debíamos de entender la sociología, ¿no? Entonces, Luis Miguel toma esto, no lo deja de lado, pero no lo deja de lado solo para recordar a Ramiro Torres, sino lo cita porque Ramiro Torres cumplió un rol fuerte en la formación de él como sociólogo y de muchos, podría decir también. Y esa forma de cómo Ramiro Torres influyó en Luis Miguel es la forma de cómo él ahora, ya ejerciendo la profesión, hace su sociología, ¿no? Entonces, este creo que es el elemento novedoso que tiene Luis Miguel, ¿no? Que no solamente es un debate sobre los conceptos, sobre las teorías y las categorías que diferentes sociólogos a nivel global están planteando, sino que también habla de la sociología construida a partir de la propia historia de vida de las personas. Y esto me parece importante porque lo hace desde la ciudad de Huancayo, desde una ciudad que hace ya más de 50 años tiene una facultad de sociología, no una escuela académica, no, es una facultad de sociología que está en el centro mismo del país y que está presente junto a las organizaciones de base, organizaciones comunitarias, organizaciones campesinas del Valle de Mantaro, ¿no? Entonces esta reflexión es urgente porque en un proceso, podríamos llamarle de rendición de cuentas, se puede decir ¿y cuál es el rol de la sociología en el Valle del Mantaro? ¿Qué ha hecho la sociología en Huancayo? ¿Cómo ha aportado estos ya 50 años que está la Facultad de Sociología en esta ciudad al desarrollo de la ciudad de Huancayo, ¿no? Entonces, este texto busca un poco levantar estas preguntas, si bien partiendo de autores globales, a reflexiones muy locales desde la misma construcción del sociólogo como persona. Entonces aquí, a partir de estos elementos, de estas categorías, yo me permito una reflexión también a partir del texto de Luis Miguel, ¿no? Entonces, siento que la sociología está en deuda
siento que si bien desde la sociología nos hemos incorporado en programas sociales, en proyectos sociales, en diferentes ramas de, digamos, de la praxis sociológica, pero hemos abandonado, no porque hayamos querido, sino porque los espacios son limitados, la temática de la investigación, ¿no? Son pocos los sociólogos que publican y son aún más pocos los sociólogos que son leídos, ¿no? Casi todos se centran en la Universidad Católica, otros en la Universidad de San Marcos, y los demás sociólogos que publican podríamos llamarlo que están en la periferia, ¿no? Que son sociólogos que pueden ser muy reconocidos en sus regiones, pero que no tienen un impacto significativo en el espectro nacional. Y esta falta de impacto en el espectro nacional se nota claramente en la emergencia sanitaria que actualmente estamos enfrentando. Esta emergencia se ha visto como una emergencia completamente médica. Sin embargo, es una emergencia que también tiene un componente social muy fuerte, ¿no? Y si bien han existido sociólogos como Aldo Panfichi, Sandro Venturo, si mal no me equivoco, que han sido consultados como personas, como individuos, la sociología como disciplina en sí misma o el colegio de sociólogos como organización que aglutina a los sociólogos a nivel nacional, ha tenido una presencia opaca en esta respuesta a la emergencia, ¿no? Ya todas las reflexiones sobre la estrategia de la respuesta nacional están mostrando que un elemento importante que no ha sido tomado en cuenta dentro de la respuesta ha sido, por ejemplo, el tema de las organizaciones sociales, el cómo las organizaciones debían de participar. Entonces, esto era un tema de los sociólogos, esto era un elemento que los sociólogos debíamos de tomar como un elemento transversal y proponer, ¿no?, al Estado, no descuidar estos otros elementos y no solamente centrarse en el componente médico, que es el principal, pero que por sí solo no era suficiente. Entonces el texto de Luis Miguel nos enfrenta contra esto, ¿no? Nos enfrenta sobre qué estamos haciendo, sobre qué estamos pensando y cómo estamos actuando, ¿no? Para ir terminando un poco esta presentación, recuerdo que en estas semanas o en estos meses de la emergencia sanitaria, revisaba mucho las páginas de las federaciones de estudiantes de sociólogos, las páginas de los sociólogos, diferentes espacios virtuales donde los sociólogos damos nuestra opinión, y lo que encontraba era que los sociólogos seguíamos discutiendo sobre elementos que son importantes, pero que no de repente eran los principales que debían discutirse en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que se discutía sobre la crisis política y el debate de las izquierdas dentro del Perú. En plena emergencia sanitaria estábamos discutiendo el tema de las izquierdas, ¿no? En plena emergencia sanitaria estábamos discutiendo el tema de los partidos políticos. No digo que no sea importante, es urgente tal vez hacerlo, pero también habían elementos que eran necesarios investigarlos, reflexionarlos y estudiarlos. Pero tal vez no lo hemos hecho porque son elementos que desde nuestras sociologías, desde nuestras formas de pensamiento, y tomando a Luis Miguel, desde nuestras historias de vida, no han sido elementos importantes y por lo mismo no los tomábamos en cuenta, ¿no? Entonces, este texto, retomarlo ahora en pleno 2020, ya algunos años después de su publicación, 2 años después de su publicación, es importante porque nos enfrenta a nosotros mismos, nos enfrenta a nuestra historia de vida, a lo que comprendemos como sociología y a lo que debemos de empezar a hacer hacia adelante. No es un camino sencillo. Cuando uno termina la facultad de sociología o la carrera de sociología, la primera demanda es la demanda laboral. Ya tienes que trabajar, insertarte al mercado y muchas veces tienes que empezar a trabajar en el espacio que encuentras. Pero algo, y con esto cierro mi intervención, que el sociólogo Ramiro Torres nos decía y que Luis Miguel lo tiene como frase principal en todo, en este texto, es que si la sociología es real, es crítica, donde uno esté, ¿no? Estés liderando un proyecto, estés como facilitador, como promotor, empezando recién tu formación profesional en un proyecto pequeño, en un proyecto grande, en lo que fuese. Si eres sociólogo, debes tener un componente crítico y a partir de ese componente crítico, plantear siempre
la curiosidad y poder investigar, ¿no? Eso creo que es lo importante de este texto y el mensaje que nos deja el magíster Luis Miguel Lazo López. Muchas gracias. Muy bien, gracias José Luis por tus comentarios. Bueno, antes de terminar este tiempo, gracias una vez por tus comentarios y me rememora o me recuerdo los años en que éramos compañeros en la universidad, en la Facultad de Sociología de la UNSP y en donde aprendimos un montón de cosas, interactuamos y hoy estamos quizás en otra etapa de la vida, pero la sociología ha sido básica y fundamental para nuestro desenvolvimiento personal y profesional. Entonces, comparto plenamente lo que dice José Luis, él es experto en lo que es manejo de desastres, de riesgos, de crisis y desde ese ámbito hace su labor como sociólogo y creo que cuando él se refiere a la sociología del aquí y la ahora, como él bien lo señala a partir del libro que hemos escrito, se hace referencia al hecho de que el aquí y el ahora es el espacio y tiempo, ¿no? Lo que estamos viviendo con la pandemia global del COVID-19 y particularmente en el Perú es un espacio y tiempo, definitivamente va a terminar, va a tener secuelas, etcétera, pero este espacio y tiempo amerita, como bien lo dice José Luis, una crítica, una propuesta de intervención no solo médica o económica o política, sino también desde las ciencias sociales y particularmente desde la sociología que hacer esta una pandemia, su afectación, su extensión, su propagación, tenía que ver mucho con el comportamiento, con la cultura, con los estilos de vida, las formas de comportarse de las personas, ¿no? Y para ahí no se tuvo una idea clara, una propuesta clara de cómo trabajar con las personas, porque no se tuvo quizás una asesoría de ciencias sociales de la sociología, y porque también desde el sociólogo y la sociología en términos generales no se construyó algo serio, algo propositivo, más que solamente pragmático o político, ¿no? Entonces, creo que por ahí la sociología de aquí y ahora tiene que ponerse a pensar cuáles son los problemas, fenómenos, hechos que tenemos que investigar, teorizar, investigar y elaborar metodologías, herramientas de intervención social para ser efectivos y trabajar de la mano con otras profesiones de forma interdisciplinaria e incluso transdisciplinaria. Ese es el reto. Yo diría que la sociología del aquí y el ahora, más que ser, plantea preguntas, pero no da quizás todas las respuestas. Las respuestas es como un reto que tenemos que nosotros que hacer, tanto a nivel del sociólogo, a nivel personal, y a nivel de comunidad profesional y a nivel de ciencia, ¿no? A nivel personal me refiero al hecho de la función de cada sociólogo en su espacio, en el lugar en donde se desenvuelve, a nivel de la comunidad, a nivel de las facultades, de las comunidades científicas, de la sociología, del colegio de sociólogos, y a nivel de ciencia, de cómo es que la ciencia de la sociología está aportando a la problemática de la sociedad, a la mejoría, al progreso, al desarrollo, y en este caso al tratamiento y al afrontamiento de esta crisis sanitaria que estamos viviendo en el Perú y en el mundo, ¿no? Por eso es que se escribe el libro Sociología y la aquí y ahora para develar estas problemáticas y como dice José Luis, tiene cierta relevancia hasta nuestros días. Entonces, para ya no ser muy cansado y para cerrar, ustedes tienen ahí el libro, todavía no está la edición digital, en Huancayo lo pueden encontrar la edición en físico y si alguien lo desea me lo puede escribir y se le puede enviar en físico el libro Sociología aquí y ahora, que dicho sea de paso, el costo es un costo simbólico de 20 soles para los que desean adquirirlo y he presentado una diapositiva, si se desea presentar en otro lugar, también estamos dispuestos para eso. Y para terminar, diría que gracias a la coordinación, al trabajo logístico de sociólogos peruanos, que es una plataforma que ha surgido en medio de esta crisis, en medio de esta sociedad, bueno, venía desde hace años trabajando y qué bueno que esté promocionando el aporte sociológico en el Perú, que ya sea que solo se enfocaba básicamente a nivel de colegios sociólogos, a nivel de facultad, pero esto está siendo un parteaguas para ver el aporte sociológico en nuestra sociedad en la actualidad, ¿no? Gracias una vez más, sociólogos peruanos, al colega Américo, que es uno de los coordinadores o el director que está promocionando esto, y a todo el equipo de trabajo. Y también gracias a José Luis, que está en la ciudad de Lima, gracias y por ser parte de este tiempo y estamos dispuestos para trabajar en proyectos futuros. Entonces, esto ha sido la presentación de Sociología aquí y ahora. Gracias y hasta otra
oportunidad. De esta manera, estamos finalizando la tercera edición del ciclo de presentaciones denominado Aportes Sociológicos, que contó con la presencia del joven y destacado sociólogo de la región Junín, Luis Miguel Lazo López, quien nos presentó su libro Sociología aquí y ahora. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que nos sigan acompañando a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos pronto. Hasta luego.